Hola, ¿qué tal estáis? Espero que no hayáis sucumbido a este calor veraniego infernal. Como salir a la calle en estos días se ha vuelto un deporte de riesgo, hoy os traigo la solución perfecta para combatir el calor sin moverte de casa. El mes de julio nos trae algunas novedades que llamarán la atención a más de uno. Point and clicks, novelas visuales, escape rooms y aventuras de exploración en primera persona. Para todos los gustos. ¡Vamos allá! Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Arrancamos julio con un capricho para coleccionistas. El 6 de julio llega a Switch una edición física que junta en un mismo pack dos pequeñas joyas, Strange Horticulture y Strange Antiquities. Las firma el estudio británico Bad Viking y son dos juegos de deducción con un encanto muy particular. En Strange Horticulture eres el dueño de una tienda de plantas en el sombrío pueblo de Andermere. Tu trabajo consiste en identificar plantas misteriosas usando tu enciclopedia y las pistas que vas reuniendo. Y según cuáles utilices, vas influyendo en una trama ocultista que se remonta siglos atrás. Strange Antiquities es la secuela, con la misma fórmula, pero cambiando las plantas por antigüedades arcanas. Ahora regentas una tienda de objetos ocultos y ayudas a los habitantes del pueblo con sus problemas más extraños. Ah, y en ambos puedes acariciar a tu gato, detalle a tener en cuenta. Son de esos juegos cómodos y absorbentes, oscuros y relajantes a la vez. Y por cierto, los dos están en español. El 13 de julio nos ponemos la bata de laboratorio con Forensics Crime Scene Detective. Es un simulador de investigación forense de los estudios alemanes Binary Impact y Alchemical Works. Y tiene una curiosidad muy interesante. Está basado en la experiencia real de expertos de la policía criminal de Renania-Palatinado. Aquí no eres el típico detective de gabardina. Eres el especialista que llega a la escena del crimen, recoge pruebas microscópicas y las analiza en el laboratorio. Trabajas con ADN, con análisis digital, conectas datos, construyes el perfil del sospechoso y decides con pruebas en la mano si esa persona queda incriminada o libre de cargos. Está disponible en español, lo cual se agradece en un juego tan lleno de terminología técnica. Sale en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Ya tiene demo en Steam, por si quieres probarlo antes. Para quienes le piquen los procedimientos tipo CSI, este promete horas de microscopio y cuaderno. Ese mismo 13 de julio cambiamos el laboratorio por el espacio profundo con Protocol Solari. Es un escape room en primera persona del estudio Overbrook Games. Despiertas completamente solo a bordo de la Eterna Solis, una enorme nave colonial que va a la deriva en silencio. La tripulación ha desaparecido, los colonos siguen en criosueño y sus vidas dependen de ti. Para colmo, un protocolo de bloqueo automático ha tomado el control de la nave. Tu misión es explorar sus zonas interconectadas, encontrar registros ocultos y reconstruir qué demonios pasó aquí. Cada sistema que restauras te acerca un poco más a la verdad. La interfaz está en español y también tienes una demo disponible para ir abriendo boca. Perfecto para los amantes de la claustrofobia espacial. El 14 de julio nos espera uno de los misterios más sugerentes del mes, The Incident at Galley House. Lo desarrolla William Rose, autor del juego original, y la premisa engancha desde el primer minuto. Domingo 7 de marzo de 1936. Un grupo de vecinos sube por un camino embarrado hasta Galley House, una casa que llevaba décadas vacía. Dentro encuentran los restos sangrientos de algo terrible. Las autoridades limpian la escena, pero nadie llega a saber qué ocurrió aquella noche, hasta ahora, porque tú tienes acceso a una curiosa máquina capaz de escuchar los ecos del pasado, y con ella tendrás que reconstruir pieza a pieza lo que sucedió de verdad.
Es una novela visual detectivesca con puzzles, y es la versión ampliada de un viejo juego de texto gratuito llamado Type Help. Lo publica Evil Trout, el mismo sello que está detrás de The Rooters Are Dead. Así que si disfrutaste con aquel juegazo de deducción, ya tienes un motivo de peso para seguirle la pista a este. Un aviso, de momento llega solo en inglés, sin español. Pero si te manejas con el idioma y te gustan los misterios de época, no lo pierdas de vista. Y compartiendo fecha, el día 14 llega The Crimson Maid. Aquí muchos vais a sentir un déjà vu y con razón. Lo firman Darkania Works, los mismos creadores de What Have You Done, Father?, aquel inquietante juego del sacerdote que os comenté en el vídeo de junio. Pues bien, este transita un camino muy parecido, y lo publica Wales Interactive, especialistas en este tipo de historias. Encarnamos a Marius, un joven e inocente seminarista que regresa a su casa familiar. Su padre, con el que está distanciado, ha caído enfermo por una extraña maldición y se está muriendo. Mientras se reencuentra con su familia, Marius descubre que ahora hay en la casa una joven y seductora criada, Irina, que le roba el sentido nada más verle. Pero ese romance incipiente saltará por los aires cuando un terrible asesinato sacuda el frágil equilibrio de esta familia noble. Es una novela visual que agrega exploración en primera persona y puzzles, de tono gótico y turbio. Tiene demo disponible, pero eso sí, de momento no cuenta con español. El 16 de julio llega uno de mis más esperados del mes, The Mermaid Mask. Y lo es por quien hay detrás, SFB Games, nada menos que los creadores de Tangle Tower. Así que ya os podéis imaginar el nivel de carisma y de puzzles detectivescos que cabe esperar. La historia es deliciosamente disparatada. En las aguas negras, más allá de un pueblo pesquero abandonado, han asesinado al capitán del submarino más extraño del mundo. Unos dicen que el capitán era un viajero del tiempo inmortal, otros que era un vampiro condenado a permanecer para siempre bajo las olas. Lo único seguro es que a ti te toca encontrar al asesino. ¿Y qué tan difícil puede ser? Bueno, solo hay 8 sospechosos, cada uno más excéntrico e impenetrable que el anterior. Es un point and click de detectives, anunciado originalmente como The Mermaid's Tongue. Y buenas noticias, llega en español y ya tiene demo disponible. De hecho, lo vimos en el showcase de Shack News, y os lo señalé en su momento. Si disfrutasteis con Tangle Tower, este es, sí o sí, una cita obligada. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. El 17 de julio toca encender un ordenador con muchos años a sus espaldas, Desktop Explorer. Lo desarrolla Recurring Dream y su planteamiento es muy curioso. Has heredado el viejo PC de tu tío y, para tu sorpresa, todavía enciende. Te recibe un sistema operativo con un aspecto muy retro y con los perfiles de sus antiguos usuarios. Explorando un poco, encuentras una carta dentro del perfil de tu tío, dirigida a ti. En ella te pide que investigues una misteriosa aplicación llamada, precisamente, Desktop Explorer. A partir de ahí resuelves puzzles descifrando contraseñas ocultas y vas reconstruyendo la historia de quienes usaron ese ordenador. Y como suele pasar, descubrirás que algunos archivos estaban ocultos por una buena razón. Es un juego de investigación y puzzles con un envoltorio nostálgico irresistible. Está en español, tiene demo y además lo pudimos ver en el Latin American Game Showcase, donde ya os lo enseñé. Si te van los misterios al estilo Windows 98, apunta a este. El 22 de julio nos llega Staffer Retro, con el subtítulo A Supernatural Mystery Quest. Lo desarrolla Team Tetrapod y forma parte de una serie más amplia, la saga Staffer. Nos sitúa en un mundo donde existen los poderes sobrenaturales, pero nuestra protagonista, Verita Retro, una chica corriente de Sicilia, lo único que quiere es una vida normal. El destino, como no, tiene otros planes. Verita acaba enviada a un viaje al pasado, donde deberá desentrañar la olvidada historia de esos poderes. Es una mezcla de novela visual e investigación, con una presentación en 2D a base de viñetas. Combina fantasía, misterio y viajes en el tiempo, con mucho sabor a su Sicilia natal. Ya tiene una demo disponible, que cubre su primer acto. Eso sí, de momento no está traducido al español. El 23 de julio es, con diferencia, el día más cargado del mes. Nos llegan 3 juegos de golpe. Empezamos viajando muy atrás en el tiempo, con Theropods.
Es un point and click estilo pixel art que nos lleva a la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Lo desarrolla el pequeño estudio Lost Token, con Dionos Games como editora. Cuando la aldea prehistórica de una joven cazadora es arrasada por unos bárbaros sanguinarios, ella se ve obligada a huir. Para liberar a su pueblo, tendrá que cruzar tierras peligrosas plagadas de dinosaurios en busca de ayuda. Y mientras tanto, un misterioso hombre del espacio ha quedado varado aquí, con pocas esperanzas de volver a casa. Es una historia de amistad, valentía y traición, con un pixel art dibujado a mano muy llamativo. Curiosamente, nació en una Game Jam en 2015 y ahora llega en versión ampliada y mejorada. Y un detalle importante, es un juego completamente mudo, sin diálogos ni textos. Toda la historia se cuenta con gestos, animaciones y sonido, así que el idioma no será ninguna barrera. El segundo del día es, quizás, el regreso más esperado para los veteranos, Tormentum 2, la secuela de aquel Tormentum Dark Sorrow, un point and click de culto de 2015. Lo firma Oh No Studio y mantiene esa estética oscura, surrealista y perturbadora, con clarísimas influencias de Giger y Beksinski. Vamos, pesadillas hechas arte. La historia es de las que se te quedan dentro. En un mundo vaciado por la tecnología y sin esperanza, un creador de videojuegos está obsesionado con lograr algo imposible: dar a sus personajes una inteligencia igual a la humana. Un día le llega un paquete misterioso, con un extraño procesador dentro. Empiezan las visiones, la realidad se mezcla con la pesadilla y los personajes del juego comienzan a colarse en su mundo, o quizá sea al revés. Decide instalar el procesador y a partir de ahí se convierte en prisionero de su propia creación. Tiene demo disponible, aunque de momento llega sin español. Para mí, uno de los grandes del mes. Y también el 23 de julio llega Echoes from Ciudadela, una aventura de exploración y puzzles en primera persona del estudio Chronos Interactive. Encarnamos a Katari, una aventurera que sigue el rastro de su difunto padre hasta una montaña sellada conocida como Ciudadela. Por el camino, el avance se ve interrumpido por intrincados puzzles inspirados en inventos históricos. Tendrás que usar la observación, la experimentación y el ingenio para conectar antiguas máquinas, y así resolver el misterio de la última voluntad de tu padre. Como herramienta llevas una onda balear, ligada al entorno y a las tecnologías olvidadas que esconde la montaña. Está en español y tiene demo disponible, para los exploradores a los que les gusta la calma y resolver mecanismos ingeniosos. Y para cerrar el mes, el 30 de julio, un broche con muchísima personalidad, The Silver Crow, un point and click con aspecto pixel art del estudio Dreamigination. Nos vamos a la Alemania de 1582. El reputado artista Theobald Breitsam aparece muerto en su taller. A su alrededor, símbolos ocultos y cientos de plumas negras. Su cuerpo está cubierto de heridas, pero no de cuchillo, sino de algo que no debería ser posible. El consejo de la ciudad ya tiene un sospechoso, acusado de brujería, y quiere un veredicto antes de que cunda el pánico. Aquí entras tú, Conrad, el verdugo de la ciudad. Tu trabajo es ejecutar la sentencia y desde luego no hacer preguntas. Pero algo va muy mal, y cuanto más indagas, menos humano se ve este caso. Tiene demo disponible, aunque por ahora no incluye español. Un broche final con una ambientación histórica sobrenatural y una premisa irresistible que invita a hincarle el diente. Y hasta aquí los lanzamientos de julio de 2026. Vaya mes. Forenses, escape rooms, submarinos imposibles, dinosaurios y hasta un verdugo metido a detective. Contadme en los comentarios cuál es vuestro favorito y cuál pensáis jugar, que os leeré con mucho gusto. Dadle al like, suscribíos si no lo hacéis ya y compartid el vídeo con quien le gusten las aventuras gráficas. Y si os apetece apoyar el proyecto un poquito más, tenéis el botón de Únete aquí mismo, con ventajas y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.